Seguimos en Claves Económicas, estamos en Nuevo Siglo TV. La semana pasada la Embajada de Estados Unidos celebró en Montevideo el aniversario de su independencia, la independencia de ese país, y participaron dirigentes políticos, de gobierno, oposición, empresarios, gente del ámbito de la cultura. En la Embajada destacaron que otra vez hizo presente el presidente del Uruguay, José Mujica, que no era muy usual que fueran los presidentes a este tipo de celebraciones. Martín Vigiano, del equipo de Claves de Nuevo Siglo, estuvo en la recepción de la Embajada y pudo hablar con el representante diplomático de los Estados Unidos a efecto de ver cómo está el vínculo comercial entre Estados Unidos y Uruguay. Vemos la nota. Tenemos inversiones de empresas norteamericanas acá, como por ejemplo Sabre en la zona América y varias otras empresas. Warehouse, hay varias empresas norteamericanas y cada vez más. Y bueno, intercambio cultural, político, económico, un poco de todo. Y en el plano económico, ¿por qué lado se puede ampliar más la relación? ¿Por qué lado? Bueno, creo que en todos, ¿no? Esto cabería a los empresarios, porque es una función de la iniciativa privada. Si un lugar es atractivo para la inversión, los inversionistas, por supuesto, vendrán. Y esto yo veo pasando aquí en Uruguay, porque los norteamericanos están invirtiendo cada vez más. ¿Cómo ve la economía uruguaya, las señales que da la economía uruguaya? Bueno, creo que no cabe a mí, porque no soy uruguayo y no soy del gobierno uruguayo, pero por lo que he observado, está muy bien la economía uruguaya, está con una tasa de desempleo baja y está cada vez más se desarrollando. Bueno, muy bien, el reporte de Martín Vigiano de Claves de Nuevo Siglo en esa recepción en la Embajada de Estados Unidos con el representante diplomático norteamericano. Seguimos en Claves Económicas, nos metemos en el mundo de las finanzas y de las finanzas vinculadas también a lo que es la seguridad social y recibimos nuevamente a Dolores Benavente, gerente general de Unión Capital AFAP. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal, Nelson? Muchas gracias. Un gusto tenerla aquí y poder conversar sobre estos temas. El momento en que mucha gente se pregunta en qué invertir y bueno, y las AFAP justamente lo que hacen es recibir fondos todos los meses y tomar esas decisiones. O sea que vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de proyectos de inversión que pueden estar vinculados a las AFAP. Pero vamos a ver primero qué está pasando en la relación de lo que es justamente la esencia de las AFAP vinculado a la jubilación de las personas. Bueno, muchas gracias ante nada por la invitación. En realidad está muy bien que hayas empezado por esa pregunta, porque a veces cuando se escucha el dinero de las AFAPs, el dinero no es de las AFAPs, ni es de la sociedad, ni del ministro de Economía que esté, es de los trabajadores, de cada uno de ellos, que sumado da ese enorme fondo de ahorro provisional que supera largamente los 6.000 millones de dólares, que para un producto bruto de un poco más de 40.000 es mucha plata. Entonces, la misión número uno de las AFAPs es que empollar ese dinero con criterio de buen padre de familia, de buen administrador, para que la persona cuando llegue el momento de jubilarse tenga la mayor cantidad de dinero posible. Esa es básicamente la misión. Y cuando tú hablas, uno a veces piensa cuán alejado están las finanzas generales que uno aplica para administrar los portafolios de las finanzas particulares. Y aquí hay un ejemplo muy claro, el expertise que tienen las AFAPs, la especialización. Nosotros tenemos un equipo de 3 personas en inversión, todas con títulos más allá del grado, doctorados, 2 personas en riesgo, a veces una tercera, 2 personas en back office. O sea, es un grupo de gente que está trabajando y que tiene una profesionalidad que uno no la tiene. Siempre se dice que es difícil dar consejos en finanzas, administrar dinero ajeno es complicado. Es muy complicado. Pero fíjate tú que lo que ocurre, por ejemplo, ahora nosotros vemos el dólar está más bajo en los mercados internacionales y especialmente en Uruguay. Bueno, ¿qué han hecho los fondos de pensión? ¿Qué han hecho las AFAP con ese dinero? 92% del dinero en el sistema está en moneda nacional. Rápidamente se reconvirtió en momento de la crisis en el año 2002
la relación era al revés, la mayor parte estaba en dólares. ¿Por qué? Porque rápidamente uno ve y la gente especializada ve en qué le conviene tener el fondo al trabajador. Ahora, uno supone que un fondo tan grande no es fácil tampoco convertirlo rápidamente. No es fácil, pero con la experiencia que hay y el oficio que hay se puede hacer. Ya Uruguay hoy en día tiene bonos y tiene títulos que tienen mercados internacionales en los que cotizan y por lo tanto tienen profundidad, tienen liquidez. Es más fácil entrar y salir, no como antes que prácticamente era comprar un título y quedárselo hasta que venciera porque no había a quién vendérselo. Y yo creo que ahí está la clave del hecho de que estos sistemas, no solo el del Uruguay, todos los sistemas de capitalización individual han sorteado con buen suceso, con buen resultado, las distintas crisis que atraviesa un país normalmente. Uruguay tuvo la crisis del 2002, que fue una crisis interna, y tuvo la crisis del 2008, que fue una crisis de los países desarrollados. Claro, el impacto de la crisis internacional. Exacto. Y sin embargo, de esas dos crisis se salió... No sé si tú quieres poner la gráfica. Sí, vamos a ver la evolución uno. Del valor cuota y vamos a explicar qué es el valor Ahí cuota, está. Dolores. A ver. Ahí tenemos la evolución... Del valor cuota. ¿El valor cuota qué es? Desde que existe el sistema. Desde que existe el sistema hasta ahora. Fíjense las dos crisis, la crisis del 2002, que es esa pequeña pancita hacia abajo, y la crisis del 2008, que pegó muy fuerte en los títulos del gobierno uruguayo, y la SAFAP tiene mucho título del gobierno, y eso repercutió. ¿Qué es el valor cuota? Es una medida de la rentabilidad del fondo de cada trabajador. Es decir, el trabajador, por una ficción para poder evaluarlo, cada vez que ingresa dinero de sus aportes, aumenta el número de cuotas que tiene. Pero el valor de esa cuota varía con la rentabilidad. Crece cuando la rentabilidad es positiva y cae cuando es negativa. Ahí lo que vemos que afectó mucho más el impacto de la crisis del 2008. Sí, hubo un buen canje en el 2002, que posibilitó que los fondos de los trabajadores no perdieran tanto valor. Y en esta crisis hubo un golpe más fuerte, pero si tú miras que eso está en pesos constantes, o sea, depurado el efecto de la inflación, ahí tenemos que ya los fondos están superando con creces los valores previos a la crisis. Y eso es muy importante porque hoy en día vemos todos los días una noticia de España, ni que hablar de Grecia, del propio Estados Unidos, de Francia, que han cambiado los regímenes, que tenían todos régimen de reparto, y han tenido que hacer ajustes de por vida, no un ajuste transitorio de una pequeña pancita en unos meses, no, le aumentan la edad de retiro, le bajan la tasa con la que se va a jubilar, lo que se llama la tasa de reemplazo. Que a lo que estábamos acostumbrados también en otras épocas. Obviamente, siempre la variable de ajuste a los jubilados, y por eso todos en nuestra familia tenemos a alguien que cobra una jubilación muy pobre en relación a lo que aportó durante toda su vida. En este caso se salió rápido, porque además la persona que se está por jubilar, si ve que está en un momento complicado, puede esperar un poco. Pero además, uno de los cambios que tiene que tener la regulación, que lamentablemente no vino en este último cambio de la ley, es que tiene que permitir multifondos. ¿Qué es un multifondo? Es cuando una persona está cerca de jubilarse, tiene que tener un fondo menos arriesgado, menos vulnerable a los vaivenes para explicar hoy, internacionales. el portafolio de inversiones es común a un joven al que recién empieza a trabajar como al que está por jubilar. Y a uno que se está por jubilar. Nosotros lo que reclamamos es que haya por lo menos 3, 4, en Chile hay 5 fondos. El fondo conservador, que es el fondo para la gente que se está por retirar, perdió 0,5% en la crisis. Casi no se sintió. Y eso es importante porque es el momento en que es sensible al retiro. Uno que se está por jubilar no quiere riesgo, quiere... Vamos a ver dos gráficas, Dolores, sobre la evolución de hombres y mujeres. Así después hablamos de cómo invertir en estos momentos y qué es lo que están haciendo ustedes y qué es lo que puede hacer la gente, ¿no? ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica, si yo le tuviera que poner un título como ustedes los periodistas, le pondría cuanto antes mejor. ¿Qué significa esta gráfica? Que una persona joven que se afilia, que empieza a trabajar y por lo tanto tiene el descuento del BPS, ese mismo descuento del BPS, si lo reparte una parte para el BPS y otra parte para la FAP, gana muchísimo. Y ahí lo podemos ver. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es con cuánto se va a jubilar en relación al sueldo. Y hoy sabemos que la jubilación en relación al sueldo con suerte es el 50-60%. Bueno, si una persona es joven y empieza a trabajar y tiene una FAP de entrada, cuando llegue a los 62, 63 años tiene el 80% de su sueldo, es su jubilación si tiene AFAP. Si no tiene AFAP es el 60%. O sea, es una diferencia abismal, 20% más
si tiene, o sea, esto es un sistema que sirve a los más jóvenes. Los más veteranos como yo, Sí, yo me afilié. a los que nos agarró por la pero mitad. no se agarra ahí. Bueno. Pero a los jóvenes, acá tenemos un hombre Porque que además hay que entenderlo que lo que uno aportó antes fue para una bolsa de reparto exacto, que se perdió. Para el caso de mujeres, Dolores. Ahí en la siguiente ¿Podemos ver otra gráfica. Este era el caso de hombres, comenzando a los 20 años. Acá lo que estamos viendo, una mujer, 30 años, que tiene un hijo, porque eso le hace a la edad de retiro. Que comenzó a trabajar a los 23. Ahí está, comenzó a los 23 y tiene un sueldo de 17.000 pesos. Fíjense, ¿Nominal o líquido? Estamos hablando de nominal. Fíjense, sin AFAP, o sea, solo BPS, cómo queda topeado y recién como a los 70 años tiene una jubilación más o menos decente. En cambio, con AFAP, ustedes ven que rápidamente llega al 80% y bueno, y como decíamos la otra vez en este mismo programa, una persona que aporta regularmente puede hasta tener más del 100% de su salario si se jubila a los 65, 67. ¿Se está jubilando gente ya por el régimen? Sí, pero son gente... Pero son los que claro, agarraron por la mitad, ¿no? Exacto. Acá lo importante es haber hecho todo el recorrido de su vida laboral durante. Son 15 años que ya tienen estos sistemas, son 15 años y 2 crisis importantes y se han sorteado con éxito. Y bueno, hoy por hoy hay 4 empresas sólidas, que yo creo que lo importante es, que recién lo comenzábamos fuera de cámara, es la confianza de la gente. A veces la gente dice, bueno, pero y no pasará lo que pasó en Argentina. Bueno, ya hubo gobiernos de todos los colores, de todos los partidos, sí. y eso no pasó. Estamos hablando de Argentina, lo que fue terminar el sistema en una especie de confiscación. Una confiscación de los fondos. Acá sería imposible. Vamos a una breve pausa, vamos a seguir hablando sobre inversiones, sobre pesos, dólares, bonos. Aquí en Claves Económicas estamos con Dolores Benavente, gerente de Unión Capital AFAP. Ya volvemos.